Hoy hemos podido comprobar cómo hay iniciativas en este Parlamento en las que los grupos no plantean el objetivo que luego escriben en sus resoluciones, sino que es parte de la justificación de una política partidista nacional alejada de la realidad de Cantabria, que debiera ser realmente nuestro trabajo. El ejemplo claro está en el portavoz del Grupo Popular, que no ha nombrado la palabra Cantabria en todo el tiempo que ha tenido en su intervención ni una sola vez. Miren, señorías, lo decía la portavoz socialista, este fin de semana me he dedicado, para preparar esta iniciativa, a preguntar a todo aquel que me he encontrado en la Plaza de la Esperanza, en el supermercado, en la manifestación por la educación pública, incluso con policías, y hoy se lo hago a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes han visto en Cantabria una mujer con burka o niqab? ¿Cuántos? Ya les respondo yo. Ninguno. ¿Cuántas mujeres entran a diario en las oficinas del Ayuntamiento de Santander o en las instalaciones deportivas de Piélagos o en la vidriera de Camargo? Ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De seguridad, de legalidad, de convivencia o de racismo, de crear miedo y de atacar la diversidad constitucional del Estado español? ¿De qué estamos hablando? El discurso de Vox está siendo y ha sido hoy repugnante. Miren, sin medias tintas. Lo dice el filósofo José Antonio Marina. No creo que los regionalistas debamos respetar sus opiniones. No lo creo, sinceramente, ni su discurso, porque es inadmisible. Debemos respetar que ustedes lo expresen, claro que sí. Y lucharemos por ello, pero combatiremos su mensaje, que es una vergüenza. Están instalados en un falso relato, en una amenaza cultural permanente, en los problemas de los emigrantes en Cantabria, en el supuesto choque de civilizaciones en las calles de nuestras ciudades, que solo existe en su discurso político, que no lo hay en ninguna otra parte. Y este guión preestablecido hoy le ha tocado a la dignidad de la mujer. Claro, es paradójico encontrarse a Vox defendiendo la dignidad de la mujer, pero claro, más paradójico todavía es encontrarse a la portavoz de Vox, otrora responsable de los centros de menores en Cantabria, defendiendo cómo un portavoz de su partido llamó estiércol y criminales a los menores que están en nuestra comunidad autónoma. No es admisible. Miren, señores, un partido político que se opone sistemáticamente a la ley de igualdad, a la libertad sexual, al aborto, que niega la violencia de género, que combate de manera reiterada los avances que han permitido mejorar la posición de la mujer, avalados por las normas nacionales e internacionales, no puede venir aquí a darnos lecciones de nada. Miren, están creando un mensaje que a ustedes solo les interesa del nosotros contra ellos. Necesitan señalar a alguien para alimentar el temor en ciertos sectores de la sociedad a la que prefieren desinformada, no formada en materia educativa y basada únicamente en sus fake news. Esa es su obsesión identitaria, porque su PNL no protege a nadie, no defiende a nadie, no mejora la situación de ninguna mujer en Cantabria, no amplía los derechos y libertades de las mujeres en Cantabria. En realidad es una excusa, es patriotismo de pacotilla, no patriotismo constitucional, de ese que decía Habermas, que no tiene que ver con el ADN, ni con la sangre, ni con la raza, sino en creer en todos los principios de la Constitución. De eso ustedes nada, porque si realmente quieren defender la igualdad de las mujeres, lo que tendrían que hacer es defender los derechos de aquellas migrantes que trabajan en condiciones muchas veces indignas. Deberían preocuparse por las trabajadoras domésticas de Cantabria, por las cuidadoras, por tantas mujeres invisibles que sostienen sectores enteros de nuestra economía en condiciones de enorme vulnerabilidad. Pero a ustedes eso les da igual. Es más, prefieren que tengan un salario mínimo bajo para que no haya que pagarlas. Y si puede ser en B, mejor. ¿Por qué? Porque ya el Estado pone demasiados impuestos. Esa es la realidad. Mire, si un caucásico español entra encapuchado en el Ayuntamiento de Santander, ¿qué ocurre? Pues que le paran, le aplican la Ley de Seguridad Ciudadana y le identifican. Y ustedes dirán, claro. Y yo digo, ¿y entonces de qué estamos hablando? ¿Qué pasa? ¿Que una ciudadana que entre encapuchada
o que pretenda cubierta o que pretenda entrar en una oposición, ¿la van a dejar hacer la oposición si no se identifica? No, no. ¿O un examen en la universidad? No, no. Pues entonces, ¿dónde está el problema? Miren, si una mujer cántabra, apostólica, romana y católica decide ir desnuda a la piscina, ¿hay que hacer una ley para regularlo? No, habrá que aplicarle la normativa que establece que en las piscinas públicas uno no se puede bañar desnudo ni vestido. ¿Cuál es el problema? ¿Necesitamos una norma específica para esto? Ya les digo yo que no. A ustedes el preámbulo de la Constitución, el artículo 9.3, el 10, el 13, no les importa nada, pero es que dan la versión absolutamente tergiversada de la historia. Pero ¿cómo se atreve usted, señora portavoz de Vox, a decir que es que en nuestro acervo histórico-cultural se ha defendido siempre la igualdad de la mujer? Pero vamos a ver, vuelva a bachillerato. Vuelva a bachillerato. Oiga, que la mujer no consiguió la igualdad de sufragio hasta el año 31. ¿Qué es que la mujer no ha podido votar en España hasta el año 75? Pero sea usted realista. No me diga a mí que en el acervo histórico español ha existido siempre una igualdad de la mujer. No, no es verdad. Miren, señores del PP, ¿ustedes van a apoyar la barbaridad de Vox? Porque miren, su iniciativa es más tibia, es más democrática, más atenuada, pero en el fondo defienden lo mismo. Incluso con un error, porque ni siquiera es como nos ha dicho la portavoz. Lo que ustedes le piden es que el Gobierno de España apruebe la proposición de ley. Y el Gobierno de España ni aprueba ni no aprueba, porque las proposiciones de ley las aprueba el Parlamento, que es donde ustedes debieran ir a buscar los votos, no de este Parlamento, porque ustedes, recuerdo cuando eran Gobierno de Madrid y aquí la mayoría les decía, no, hay que exigir al Gobierno de Madrid y al Parlamento que se posicione, ustedes decían, el señor Fernández lo decía mucho, eso no se puede pedir. No se le puede pedir al Gobierno que apoye iniciativas de los grupos parlamentarios en el Congreso. Bueno, pues ustedes aquí lo hacen. Pero miren, tienen la Ley de Seguridad Ciudadana, lo pueden aplicar, no existe mayor problema. Pero miren, se puede entender que apoyen su iniciativa, pero si aprueban la iniciativa de Vox, claramente inconstitucional en los contenidos de su resolución, se equivocan gravemente. En política no vale todo, y menos para sobrevivir. Piensen en el famoso poema, que le hace mucha gracia al señor miembro de la mesa, del pastor protestante alemán Martin Niemöller, en el 46, que después de defender el nazismo y ser detenido en el año 37 y pasar por Dachau, dijo aquello de primero vinieron los comunistas y guardé silencio porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialdemócratas y guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Luego vinieron por los sindicalistas y guardé silencio porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y guardé silencio porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y ya no quedó nadie que hablara de mí. Cuando ustedes se quieran dar cuenta, señores del PP, corren el riesgo de que en la derecha solo exista el discurso de Vox. Y miren qué les digo, no quedará nadie que hable por ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Oh,